Durante años, Álvaro fue el tipo de persona que evitaba el enfrentamiento. Prefería el silencio a la discusión, el sacrificio al inconveniente, la paz aparente a la verdad dolorosa. Eso hizo que su familia, especialmente su hermana Nerea, se acostumbrara a tratarlo como alguien que siempre estaba disponible, financiera, emocional y logísticamente. Él era quien garantizaba préstamos, pagaba viajes, organizaba sorpresas de cumpleaños. Él pagaba, resolvía, callaba. Hasta que un día recibió un mensaje de voz de Nerea que rompió algo dentro de él. No vengas al cumpleaños de mamá, Álvaro. No pega que venga alguien que apenas puede pagar su alquiler. No tiene sentido. Por un instante pensó que había escuchado mal, pero no. Ella realmente estaba diciendo que él era demasiado pobre para asistir al evento que él mismo estaba a punto de ayudar a pagar. Álvaro había reservado la mitad del coste de la celebración, 2.000 euros, y estaba a un clic de transferir el dinero para cubrir parte de la factura. Canceló la operación en el acto, con un gesto seco, sin pensarlo dos veces. Impulsivamente, también canceló la reserva del restaurante donde se iba a celebrar el evento. Nadie en la familia lo sabía, pero él era el propietario del local. Discreto, siempre dejaba el crédito a los demás y prefería el anonimato a los focos. Aquella noche, que debía ser una celebración, se convirtió en una carrera de última hora para encontrar otro salón y reorganizar todo apresuradamente. Y aún así, nadie le escribió para preguntar qué había pasado. Era como si su ausencia fuera un alivio. Pero dentro de Álvaro aquel gesto marcó el inicio de algo mucho más grande, una decisión que llevaba años postergando. La semana siguiente, Álvaro empezó a mirar hacia atrás con otros ojos. Comenzó a montar, pieza por pieza, el rompecabezas de su vida. No era la primera vez que Nerea lo menospreciaba. En realidad, aquello venía de mucho antes. Desde que Álvaro empezó a trabajar joven y tuvo cierto éxito con el restaurante, la familia pasó a tratarlo como un proveedor informal. Nunca decían gracias. En lugar de eso, llegaban pedidos constantes. Un aval para el alquiler de Nerea, un anticipo para el coche del hermano, un préstamo para cubrir una deuda del padre. Y siempre que él vacilaba, lo acusaban de ser ingrato, de no valorar a la familia. La manipulación era sutil, pero eficaz. Él acababa cediendo, movido por la culpa. Hasta que esa semana, al revisar sus extractos bancarios, encontró algo que lo dejó helado. Una factura de tarjeta de crédito que jamás había solicitado. Gastos en tiendas de lujo, hoteles y cenas. Todo a su nombre. Acudió al banco, que confirmó que la tarjeta se había abierto meses atrás, con documentos digitales enviados por correo electrónico. La dirección de correspondencia era la de un antiguo inmueble de la familia, y la firma, aunque temblorosa, llevaba su nombre. Era fraude, y él sabía exactamente quién tenía acceso a esos datos. Nerea había usado su confianza como llave para el robo. Más que rabia, Álvaro sintió un peso profundo en el pecho, una mezcla de humillación, decepción y una vergüenza casi infantil por haber permitido que todo llegara tan lejos. Por primera vez se permitió sentir que ya no le debía nada a esa familia, que había sido él quien había sido engañado durante años y que tal vez, solo tal vez, estaba listo para cambiarlo todo. Decidió esperar al almuerzo del domingo en casa de la abuela para hacer lo que, hasta entonces, nunca había tenido coraje de hacer: exponerlo todo. Llegó temprano, antes de que los demás se acomodaran, y colocó una pequeña carpeta sobre la mesa de la sala. Dentro había copias de los extractos, el comprobante de la denuncia inicial en el banco, capturas de pantalla de las transacciones e incluso el pantallazo del correo de apertura de la tarjeta. Cuando la familia empezó a llegar, el ambiente era el de siempre, ligero, superficial, lleno de abrazos falsos y preguntas sin escucha. Nerea entró la última, riendo a carcajadas y abrazada a su nuevo novio.
Álvaro no esperó a que todos se sirvieran. Se levantó y, con voz firme, dijo que necesitaba hablar. El silencio llegó rápido. Cuando anunció que había sido víctima de fraude y que tenía pruebas de que alguien de la propia familia estaba implicado, la atmósfera cambió. Todos miraron alrededor sorprendidos. Él sacó las hojas de la carpeta y las puso sobre la mesa, una a una. Nerea fue la primera en reaccionar. Intentó reír, desviar, negar. Dijo que aquello era absurdo, que él estaba confundiendo todo. Pero Álvaro estaba preparado. Mostró el documento del banco, donde la IP de origen de la solicitud estaba vinculada al Wi-Fi de su casa. Enseñó capturas de mensajes antiguos donde ella pedía acceso a sus datos para resolver una urgencia. Con cada prueba, el rostro de ella cambiaba, del desprecio al silencio, y entonces sucedió algo inesperado. Óscar, exnovio de Nerea, que había sido invitado por la abuela por cortesía, se levantó y dijo que aquello no le sorprendía. Contó ante todos que él también había sido usado por Nerea en un esquema de tarjeta similar, que ella había contraído deudas a su nombre y desaparecido cuando todo salió a la luz. Fue la primera vez que Álvaro sintió que alguien realmente estaba de su lado. La denuncia formal se registró al día siguiente. Álvaro entregó todas las pruebas a la policía y por primera vez usó la palabra crimen para describir lo que había vivido durante años. Por parte de la familia, la respuesta fue rápida y cruel. En lugar de apoyo, llegaron bloqueos en redes sociales, mensajes de voz cargados de ira y acusaciones de traición. Decían que él estaba destruyendo a la propia madre, que había expuesto a la familia innecesariamente. Nadie mencionaba el crimen en sí, solo la vergüenza pública. Álvaro, sin embargo, no retrocedió. Ya no sentía culpa, sentía alivio, como si, al sacar todo a la luz, se hubiera quitado una tonelada de encima. En los días siguientes, evitó los contactos, apagó el teléfono y se sumergió en su propio silencio. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo paz. Con el distanciamiento llegó también la claridad. Álvaro se dio cuenta de que no se conocía verdaderamente a sí mismo fuera de aquella dinámica de abuso. Su identidad había sido moldeada por la obligación constante de ser útil, de estar presente, de salvar a los demás. Comenzó a caminar todas las mañanas, sin destino fijo, solo para escuchar sus propios pensamientos. Compró una agenda nueva, donde escribía pequeñas metas: cocinar solo para él, ver una película que le gustara, volver a leer sin interrupciones. La soledad que antes le aterrorizaba pasó a ser cómoda. Echaba de menos a algunas personas, sí, pero no de la forma en que lo trataban. Echaba de menos una versión de sí mismo que tal vez nunca había existido, hasta ahora. Fue en una de esas mañanas silenciosas cuando recibió un mensaje inesperado, un número desconocido acompañado de un nombre olvidado: Raúl. El mensaje era directo: vi tu historia, necesitamos hablar. Álvaro vaciló, pero respondió. Quedaron en un café discreto del centro y Raúl llegó con una carpeta en la mano. Lo que reveló fue aún más grave de lo que Álvaro imaginaba. Raúl había tenido una relación breve con Nerea años atrás, en otra ciudad. Contó que ella usaba un nombre distinto entonces, algo así como Nina, y que, después de conquistarlo, le aplicó un golpe parecido: tarjetas, préstamos, uso de documentos personales. Cuando él lo descubrió y trató de enfrentarse a ella, ella desapareció. La historia se repetía, pero ahora, con ambos relatos sumados, el caso de Álvaro adquiría otra dimensión. No era un conflicto familiar, era un patrón delictivo. Juntos llevaron los documentos al delegado encargado del caso de Álvaro, quien vio allí potencial para abrir una investigación más amplia. A partir del testimonio de Raúl, la policía descubrió que había otras denuncias antiguas en distintas ciudades, todas con elementos similares:
nombres falsos, relaciones manipuladoras, fraudes en serie. La figura de Nerea, hasta entonces intocable dentro de la familia, comenzaba a desmoronarse en un proceso de justicia que por primera vez no dependía del silencio de sus víctimas. Álvaro salió de esa comisaría con una sensación nueva, la de que por fin se estaba liberando. Ya no era él quien tenía que demostrar su valor, era ella quien ahora tenía que responder por todo lo que había hecho. Desde ese día en la comisaría, Álvaro siguió de cerca los pormenores del proceso. No había prisa, pero sí consistencia. Por primera vez, la responsabilidad por el daño que Nerea había causado no recaía sobre sus hombros como un peso injusto. Era ella quien estaba siendo investigada, no él. Y, aun con todo el dolor que aquello implicaba, Álvaro sentía que estaba más liviano. Comenzó a cuidar más del restaurante, algo que había dejado en segundo plano en los últimos años. Hablaba con los empleados con más atención, reevaluó proveedores, reestructuró el menú. No porque quisiera ocupar la mente, sino porque finalmente conseguía dedicar energía a algo que era suyo, sin interrupciones ni chantajes emocionales. Fue en ese proceso de reencuentro con su propio negocio cuando percibió cuánto se había anulado para mantener vínculos familiares que solo existían a costa de su entrega. Aún así, los vestigios emocionales seguían presentes. Por la noche, era común que Álvaro se despertara a medianoche con esa vieja sensación de culpa, como si le debiera algo a alguien, aunque ahora supiera que no debía. A veces escuchaba audios antiguos de su madre o de su hermana como quien busca entender en qué punto se perdió, pero luego los borraba todos. Poco a poco entendió que la ruptura no era solo con las personas, sino con el sistema entero que las sustentaba. Ese pacto silencioso donde él era el pilar, el disponible, el que nunca decía no. Por primera vez lo había dicho, y ahora sostenía esa elección con madurez. Cuando llegó una carta a su casa semanas después, escrita a mano por Nerea, pidiendo conversar como hermanos, él no respondió. La leyó con calma, respiró hondo y la guardó en una caja que no pensaba volver a abrir. Aunque no respondió la carta, Álvaro no quedó indiferente. Las palabras de Nerea estaban llenas de rodeos, escritas en un tono casi ensayado. No había disculpa directa ni mención clara a lo que había hecho. Lo que había allí era el mismo tipo de manipulación disfrazada de afecto que él conocía también. Frases como «solo quería hablar como antes» o «mamá no merece ver a los hijos peleados». Eso lo irritaba, pero también lo fortalecía. Comprendió con más claridad que nunca que el arrepentimiento de Nerea no era sobre lo que había causado, sino sobre las consecuencias que ahora debía enfrentar. Ella no quería reparación, quería control, y él, finalmente, se negaba a entregárselo de nuevo. Fue ese mismo día que decidió iniciar un proceso personal de desapego más concreto. Limpió cajones, revisó carpetas antiguas, separó documentos, fotos y cartas que había guardado durante años por puro apego emocional. Y al fondo de una caja encontró la copia de un contrato de préstamo que había firmado por Nerea, con altos intereses que ella nunca había pagado. La rabia llegó con fuerza, pero pasó pronto. Álvaro ya no era aquel hombre que lo tragaba todo en silencio. En lugar de destruir los papeles, empaquetó todo lo que implicaba deudas, favores y recuerdos de abuso emocional. Lo llevó a un terreno alejado de la ciudad, donde a veces iba a caminar en silencio, e hizo allí lo que llamó su propio ritual de cierre. Quemó los papeles en una hoguera improvisada, sin dramatismos, sin grabar nada, sin contárselo a nadie. Eso era para él, solo para él. No lloró, no sintió alivio inmediato, pero percibió, mientras las llamas subían, que una parte de él finalmente entendía que ya no necesitaba sentirse culpable por haber dicho basta.
No era él el ingrato, no era él el problema. Con el paso de los meses, Álvaro comenzó a notar cambios sutiles, pero profundos. Ya no caminaba con el cuerpo encogido, como si siempre tuviera que justificarse. Volvió a frecuentar lugares que antes evitaba, cafés donde había ido con su hermana, calles donde intentaba agradar a alguien. Ahora esos sitios adquirían nuevos significados. Una tarde, mientras almorzaba solo cerca del restaurante, reconoció a una de las amigas antiguas de Nerea que intentó saludarlo con una sonrisa forzada. Él solo le devolvió un gesto con la mano, sin detenerse, no por rencor, sino porque ya no veía sentido en mantener lazos que solo le recordaban a una versión antigua de sí mismo. Por la noche escribió en un cuaderno: «Estoy reaprendiendo a elegir por mí y no por miedo a la reacción de los demás». Era la primera vez que se permitía asumir esa autonomía con ligereza, sin sentirse egoísta. La investigación policial continuaba en curso, pero Álvaro había dejado de seguir todos los detalles. Había entregado lo que pudo, hecho lo correcto, y ahora quería avanzar. Ya no había urgencia de justicia a cualquier precio. Había la serenidad de quien sabe que hizo lo que debía. Fue entonces cuando, en una mañana cualquiera, recibió una notificación de su abogado. Nerea había intentado un acuerdo informal, ofreciendo 5.000 euros a cambio de retirar la denuncia. El monto venía acompañado de una carta protocolar con palabras ensayadas pidiendo reconciliación y paz familiar. Álvaro lo leyó con atención, sin prisa. No había ningún reconocimiento explícito de culpa, ninguna mención a lo que él había sufrido, solo un cheque, un gesto vacío, intentando comprar silencio y perdón. Respiró hondo, rompió la carta en pedazos y rechazó el acuerdo por escrito. Eso no era reconciliación, era control disfrazado. En los días posteriores a la negativa del acuerdo, Álvaro se sintió más firme que nunca. No era un acto fácil. Había crecido escuchando que todo debía resolverse en familia, que nadie lava la ropa sucia en público. Pero sabía que, esta vez, era diferente. Aquello no era un desacuerdo común, era un ciclo de abuso que necesitaba terminar de forma definitiva. Y él había interrumpido ese ciclo, aún a costa del propio vínculo familiar. Esa certeza lo tranquilizaba. Comenzó a reformar su apartamento, algo que siempre había pospuesto. Cambió cortinas, pintó paredes, compró un sillón nuevo. Pequeños actos, pero con un significado enorme. Finalmente estaba habitando un espacio solo suyo, libre de las interferencias que antes parecían normales, pero ahora sonaban invasivas. Una tarde, sentado en el nuevo sillón, se dio cuenta de que hacía mucho que no se sentía tan bien dentro de su propia casa. A pesar de ello, la soledad aún se hacía sentir, especialmente los domingos. Los almuerzos familiares habían sido durante años el único momento de convivencia social real que mantenía. Ahora, con los lazos cortados, había un vacío difícil de llenar, pero Álvaro no huyó de él. Al contrario, empezó a acoger ese silencio como parte de la transición. Se acercó a personas fuera del círculo familiar, compañeros del restaurante, vecinos, incluso antiguos amigos de la adolescencia que había dejado de lado. Poco a poco construyó nuevas rutinas. Invitaba a alguien a cenar, salía a caminar con un amigo, frecuentaba ferias del barrio. No era un reemplazo de la familia, era un redescubrimiento del mundo fuera de ella, y en ese proceso, algo en su interior se reestructuraba. Su noción de afecto, de pertenencia y sobre todo de propio valor. Por primera vez sabía que no necesitaba aceptar migajas para sentirse aceptado. Fue en una de esas caminatas en solitario que Álvaro se dio cuenta de algo importante. Ya no quería vivir como si siempre estuviera recuperándose de un trauma. La vida no tenía que ser un campo de batalla constante. Ya había enfrentado lo peor: el rechazo, la deslealtad, la soledad, y seguía en pie.
Esa conciencia no llegó como una epifanía grandiosa, sino como un pensamiento simple, casi casual, mientras observaba a una pareja de ancianos sentados en un banco, riendo de alguna tontería. Se dio cuenta de que eso también deseaba: relaciones sencillas, honestas, sin juegos. Empezó a reflexionar sobre los vínculos que cultivaba y poco a poco se volvió más selectivo con quien dejaba entrar en su vida. No por desconfianza, sino por respeto a sí mismo. Después de años cediendo espacio a quienes solo sabían exigir, ahora aprendía a protegerse sin necesidad de aislarse. Algunos meses después, fue invitado a contar su historia en un círculo de conversación sobre salud mental y relaciones familiares abusivas. Al principio dudó. No se veía a sí mismo como alguien inspirador, ni quería exponerse demasiado, pero aceptó. Se sentó en una sala pequeña, frente a desconocidos, y compartió su relato con calma, sin adornos. Habló de la infancia, de la presión emocional disfrazada de cuidado, de las deudas ocultas bajo el manto de la familia unida, del momento de inflexión y de la soledad que vino después. Al terminar, no hubo aplausos teatrales ni lágrimas escandalosas. Hubo silencio, escucha real, y un hombre del público dijo simplemente: «Gracias, necesitaba escuchar esto». En ese instante, Álvaro comprendió el alcance de su trayectoria. No se trataba solo de cortar lazos, denunciar o empezar de nuevo. Era dar nombre a lo que lo hirió y mostrar a otros que sí es posible salir del lugar donde uno es menospreciado. Aquella noche, tras el evento, Álvaro caminó hasta su casa en silencio. No había prisa ni ansiedad. Sentía una extraña calma en el pecho, como si por fin se hubiera alineado con quién era y con quién quería ser de ahí en adelante. Al entrar en casa, se quitó los zapatos, encendió una luz suave y fue hasta la cocina. Preparó un té, se sentó a la mesa y pensó en las vueltas que había dado la vida. Si alguien le hubiera dicho un año antes que estaría allí, libre de los grilletes emocionales que lo mantenían preso de una estructura familiar abusiva, se habría reído. Pero ahora ya no había ironía ni negación. Sabía lo que había enfrentado y, sobre todo, sabía que no quería repetir ningún patrón. El coraje que tuvo para romper con todo eso no borraba el dolor, pero le daba un nuevo sentido. Era como si, finalmente, aquel dolor sirviera para algo que no fuera simplemente herirlo. Días después, recibió una nueva notificación de la justicia. El proceso contra Nerea seguía en curso, y esta vez, otras víctimas habían prestado declaración. Algunas no las conocía. Otras se habían presentado públicamente tras ver su historia en foros y relatos anónimos. Nerea, según las autoridades, había cambiado de ciudad y adoptado otro nombre, una vez más. Pero ahora, con múltiples denuncias y un historial documentado, la investigación tomaba un nuevo rumbo. Álvaro seguía todo a distancia, sin deseo de venganza personal. Lo que quería ya lo tenía: la conciencia limpia, la vida en paz, el control de sus propias decisiones. La justicia ahora era lo que realmente importaba, era lo que venía construyendo por dentro, algo que nadie más podría manipular, distorsionar o borrar. Por primera vez, su historia no la contaba otro. Era él quien decidía qué vendría después. Con el tiempo, Álvaro dejó de esperar cualquier tipo de reparación por parte de la familia. Su madre no lo buscó, ni su hermano. Y para su sorpresa, eso ya no lo hería. Esa ausencia, que antes parecía abandono, ahora significaba solo libertad. No había más mensajes pasivo-agresivos, peticiones disfrazadas de preocupación, ni visitas inesperadas con exigencias emocionales. El silencio que antes dolía, ahora era espacio. Un espacio que él utilizaba para crecer, para cuidarse, para existir sin ser moldeado por otros. Los domingos se convirtieron en sus días preferidos. Cocinaba con calma, ponía música en el salón,
Leía libros que habían quedado olvidados durante años. Era una vida sencilla, pero completa. Nada extraordinario, y eso era exactamente lo que más valoraba. Por primera vez, no tenía que demostrar nada a nadie. Fue en uno de esos domingos tranquilos cuando recibió un último contacto de Nerea. Un correo electrónico, breve, frío y objetivo. Decía que había pensado mucho y que quizá los dos nos habíamos excedido. Adjuntaba una foto antigua de ambos aún niños, con una sola frase: quería que todo volviera a ser como antes. Álvaro se quedó mirando la pantalla del ordenador unos minutos. No había odio en sus ojos, ni rencor profundo, solo una certeza. No quería que volviera a ser como antes, porque antes él era utilizado, borrado, manipulado. Antes él era solo un reflejo de lo que los demás esperaban, y ahora finalmente era alguien completo. Sin responder, borró el correo y también la imagen, no por rabia, sino por respeto al camino que eligió recorrer. Sabía que perdonar no significaba aceptar todo de nuevo, y que la paz, a veces, era precisamente la firmeza de mantener la puerta cerrada. Poco tiempo después, Álvaro hizo algo que evitaba desde hacía años. Regresó a la ciudad donde había crecido, no para ver a nadie, sino para enfrentar los lugares que antes lo paralizaban. Pasó frente a la casa de su abuela, ahora vacía y descuidada. Caminó por el barrio donde pasaba las Navidades fingiendo felicidad, donde sonreía mientras lo menospreciaban, donde cada gesto de generosidad era seguido por una sutil exigencia. Sintió un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada. Era como si estuviera cerrando un ciclo, esta vez de pie, mirando de frente todo. Se detuvo ante el colegio donde estudiaron él y Nerea. Observó el portón unos minutos y luego siguió adelante, con pasos ligeros. De regreso a casa, no se sentía victorioso, se sentía completo. Sabía que aún existirían recuerdos, detonantes, quizá incluso arrepentimientos, pero ahora estaba en otro lugar emocional, un lugar que él mismo había construido, lejos de las ruinas que heredó. Al mes siguiente, Álvaro decidió hacer algo simbólico pero importante para él. Cambió de número de teléfono. No avisó a nadie de su antigua red. Solo actualizó sus contactos profesionales y a las personas con las que de verdad quería mantenerse en contacto. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Era como cambiar las cerraduras del alma. Sentía que, de ese modo, cerraba definitivamente cualquier resquicio que quedara para que el pasado volviera a colarse. Más que cortar el contacto, se trataba de redefinir quién tenía permiso para formar parte de su vida de allí en adelante. Comenzó a anotar en un cuaderno pequeño los nombres de las personas con las que deseaba convivir. Compañeros, vecinos, nuevos amigos. Escribía con cuidado, como quien planta una nueva historia, esta vez con raíces saludables. Ya no tenía prisa por llenar el espacio vacío que dejó la familia. Tenía paciencia y sobre todo la certeza de que el amor, cuando llega, no exige humillación como precio. Cierta noche, al cerrar el restaurante, Álvaro se sentó solo en la última mesa del salón, como solía hacer cuando necesitaba pensar. El ambiente estaba en silencio, con las luces bajas y un leve aroma de comida en el aire. Observaba el espacio con otra mirada. Ese lugar que un día usó para agradar, para sostener celebraciones a las que ni siquiera era bienvenido, ahora era el escenario de su propia reconstrucción. Recordó el día en que canceló la reserva del cumpleaños de su madre, la indignación silenciosa que lo impulsó, el coraje casi instintivo de decir que no. En ese momento, sin saberlo, había comenzado a escribir una nueva historia, no una de grandes giros, sino de pequeñas decisiones diarias que sumadas lo sacaron del papel de sostén invisible y lo pusieron en el centro de su propia vida. Sonrió solo, con ligereza. Ya no necesitaba la aprobación de quien lo destruyó tantas veces.
y eso era más liberador que cualquier venganza. Pocos días después, recibió una breve noticia de su abogado. Nerea respondería judicialmente por estafa en múltiples casos. La investigación había avanzado, y con el testimonio de Raúl y otras víctimas, el proceso había ganado fuerza. Álvaro escuchó todo con atención, dio las gracias y colgó el teléfono con una calma sorprendente. Ya no sentía ira, no deseaba castigo, solo verdad. Y finalmente esa verdad empezaba a salir a la luz. No a gritos ni escándalos, sino mediante la justicia y la firmeza con la que él mantuvo su posición. Era el cierre de un ciclo, pero no había sensación de victoria. Lo que sentía era algo más profundo: dignidad, la certeza de haberse honrado a sí mismo, incluso cuando lo desacreditaron, incluso cuando estuvo solo. Y eso, para él, lo era todo. No necesitaba ya ser aceptado por una familia que solo lo aceptaba cuando él se borraba. Ahora era visto, por sí mismo y por completo. El último gesto simbólico de Álvaro ocurrió sin planificación. Estaba organizando una caja antigua de fotos cuando encontró una imagen de la familia reunida, tomada años atrás, en uno de los escasos momentos en que todos parecían sonreír. Por unos segundos pensó en guardarla, pero luego comprendió que ese retrato no era real. Esas sonrisas pertenecían a un tiempo en que él aún no sabía el precio que pagaba por mantener todo bien. No era nostalgia lo que sentía, sino alivio por haber salido de esa dinámica. Rasgó la foto en pedazos pequeños, sin prisa, y la tiró. Allí no terminaba un pasado, sino una ilusión. Ya no necesitaba cargar recuerdos editados para justificar lazos que lo herían. El recuerdo que quería conservar era el de sí mismo, del hombre que tuvo el valor de romper con todo cuando nadie creía que lo haría. Hoy, Álvaro vive con menos gente alrededor, pero con más verdad. Trabaja con dedicación, se cuida y ya no mide su valor por la utilidad que representa para los demás. Tiene amigos que lo escuchan, una casa que refleja quién es y un silencio que ahora le trae paz, no culpa. Cuando piensa en Nerea, ya no siente odio ni pena, sino distancia. Y eso basta. Su historia no trata de desgracia ni de venganza, es de coraje. Sobre el momento en que un hombre exhausto de ser explotado dijo no y sostuvo esa elección hasta las últimas consecuencias. Sobre alguien que entendió, tarde pero a tiempo, que el amor verdadero nunca exige silencio como moneda. Álvaro no se reconstruyó de la noche a la mañana y aún lleva cicatrices, pero ahora cada paso lo da a él, por elección, no por miedo. Y eso es lo que hace toda la diferencia.